Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Damos, como siempre, una bienvenida muy especial a mi compañero pastor Denis Mercedes, quien nos está acompañando en los comentarios de estas valiosas lecciones. Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones una vez más, mi querido pastor Lizardo, y bendiciones para nuestros amigos oyentes que estudian junto con nosotros la santa palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es miércoles 14 de octubre y el Señor nos tiene una palabra bajo el título El afán y las luchas de los que guardan la ley. Hoy seremos bendecidos con esta palabra también, al igual que en los días anteriores, pastor Lizardo y amigos que nos escuchan. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros y pueda hablar a nuestra mente y a nuestro corazón de una manera especial. Así que donde quiera que se encuentren, amigos oyentes, tomemos una actitud de oración, una actitud de reverencia para comunicarnos con nuestro Creador. Hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre en esta hora. Gracias porque hoy, una vez más, nos das la oportunidad de estudiar tu santa y divina palabra. Queremos aprender acerca de las luchas de aquellos que obedecen tus mandamientos. Deposita una vez más una joya espiritual en nuestra mente y en nuestros corazones. Y al terminar esta lección, podamos afirmar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor. El día de hoy estaremos abordando el tópico El afán y las luchas de los que guardan la ley. Recordamos a los amigos oyentes que esta semana estamos estudiando el tema La ley como educadora. Y es bueno resaltar que cuando la palabra de Dios habla de la ley de Dios, se está refiriendo a los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Y a propósito de esto, queremos enfatizar que hay grandes beneficios cuando cumplimos la ley de Dios. Y esto se evidencia en las personas a quienes Dios prosperó en el pasado. Josué, el sucesor de Moisés, se atuvo a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Guardaba la ley y enfatizó la observancia de estos mandamientos. Y cuando estudiamos detenidamente el libro de Deuteronomio, notamos que vez tras vez el Señor le dijo a Israel que si obedecían la ley, prosperarían, tal y como lo vimos en el estudio de ayer, pastor. Vamos a ponernos en contacto con la palabra de Dios y vamos a buscar el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, los versículos 20 y 21. Y vamos a ver en estos textos cuáles fueron las razones clave para la prosperidad de Ezequías. Pastor, por favor, ayúdenos en la lectura de este pasaje de segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Claro que sí, pastor, ya lo tenemos por aquí. Segunda de Crónicas, el capítulo 31, los versos 20 y 21. Dice la santa palabra de Dios: De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Muchas gracias, pastor. En estos pasajes observamos que el rey Ezequías hizo lo bueno delante de Dios. Y esto lo hizo porque él se manejó de acuerdo con la ley de Dios y los mandamientos, tal y como usted leía, pastor Mercedes, y la narrativa declaraba que al buscar a Dios de todo corazón, Ezequías fue prosperado. Pastor Mercedes y amigos oyentes, cualquiera sea el lugar que ocupemos en la educación, debemos enfatizar la importancia de la obediencia. Sin embargo, nuestros alumnos hoy día no son tontos. Tarde o temprano se darán cuenta que algunas personas son fieles, son amantes, son entregados a Dios, son obedientes, pero a pesar de todo eso, pareciera ser que no son prosperados porque también les ocurren desastres. ¿Cómo podemos explicar esto?
que a un hijo de Dios, que le sirve a Dios, que obedece a Dios, en muchas ocasiones le ocurren cosas malas. Y tal vez a una persona que pisotea la ley de Dios, que no obedece a Dios, que no tiene temor de Dios, pareciera ser como que le va bien en la vida. ¿Cómo podemos explicar esto, pastor? Lo cierto es, amigos oyentes, que no podemos explicar esto. Debemos reconocer que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo donde el gran conflicto hace estragos y ninguno de nosotros es inmune a él. A personas buenas también le ocurren cosas malas. Y un ejemplo de esto lo vemos en Cristo. Cristo Jesús vino sin pecado a este mundo. Dígame usted, ¿qué trato recibió? ¿Lo trataron mal? ¿Fue crucificado en la cruz del Calvario? ¿Fue humillado? ¿La gente lo rechazó? ¿Merecía Cristo esto? No, no lo merecía. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Tal vez estemos hablando esta mañana, Pastor Mercedes, para alguien que es un buen cristiano, le es fiel a Dios, pero sin embargo tiene problemas económicos, tal vez tiene problema de salud, tal vez tiene problema en el hogar y se siente triste o chasqueado, pensando que no ha valido la pena serle fiel a Dios. Y quiero decirte, amigo oyente, que sí ha valido la pena y que en la eternidad nos daremos cuenta de ello. Por eso la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si el texto habla de perseverar hasta el fin, está indicando a su vez que en el trayecto los hijos de Dios en ocasiones estarán pasando por el valle de sombra y de muerte, pero tal y como decía David, no temeré mal alguno porque Jehová está conmigo. A propósito de esto que venimos diciendo, vamos a buscar en la palabra de Dios algunos pasajes bíblicos, tal y como Marcos capítulo 6 versos 25 al 27, Job capítulo 1 verso 2 y 2 de Corintios capítulo 11 versos 23 al 29. Pastor Denis, una vez más, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes. Perfecto, pastor. Vamos a ayudar hoy en las lecturas, pero también vamos a dejar una tarea, Pastor Lizardo, a los amigos oyentes. Van a leer en sus hogares a Job, el capítulo 1 y el capítulo 2. En estos momentos, entonces yo leeré a Marcos 6, 25 al 27 y 2 de Corintios 11, 23 al 29. Leemos a Marcos. Dice así: Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desairarla. Enseguida, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que le fuese traída la cabeza de Juan. Leemos ahora también a 2 de Corintios, el capítulo 11, los versos 23 al 29. Dice así: ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Interesante, pastor, lo que dicen estos pasajes. Sin lugar a dudas, amigos oyentes, las personas buenas y fieles, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado, al menos según el mundo entiende la prosperidad. ¿Y qué queremos decir exactamente con prosperidad? ¿Qué dijo el salmista David?
en el Salmo 84, versículo 10. Mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Indudablemente, pastor, según los estándares del mundo, incluso quienes son fieles a Dios y obedientes a su ley no siempre prosperan, tal y como vemos en la palabra de Dios. Pero debemos enfatizar que no prosperan por ahora, pero eso no indica que no recibirán su recompensa cuando Cristo venga en gloria y nos dé la corona de la vida y nos diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow, pastor! Esto es la verdadera prosperidad. Mirándolo desde este punto de vista, cualquiera sufre en este mundo. Si vamos a tener una recompensa con Cristo cuando Cristo venga, vale la pena sufrir, vale la pena no ser prosperados aquí en la tierra, si vamos a tener nuestra recompensa con Cristo Jesús cuando Él venga. Es cierto, Pastor Lizardo, no siempre prosperan. Pastor Lizardo y amigos oyentes, permítanme compartir con ustedes una última lectura. Hebreos 11, los versos 13 y siguientes. Dice: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Amigos oyentes, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender por qué los fieles, aún así siendo fieles, sufren en esta vida? Meditemos en eso en nuestros hogares. Al cierre del estudio de hoy, concluimos que a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Hay días que nos embarga la tristeza, y cuando esos días llegan, es difícil creer que Dios sigue siendo aquel Dios bondadoso, benefactor de sus hijos terrenales. Hay días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Hay días difíciles aún para los que confían en Dios. Y en ese momento, cuando llegan esos días difíciles, es cuando muchas personas pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda, de la incredulidad. Y es bueno resaltar, Pastor Mercedes y amigos oyentes, que si en esos momentos difíciles, en esos días turbios, nosotros pudiésemos discernir con percepción espiritual, pudiésemos ver el problema con ojos espirituales, veríamos que no estamos solos, veríamos que hay ángeles que están procurando salvarnos de nosotros mismos y que luchan para sentar nuestros pies en el fundamento más firme que existe, que es Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor pueda fijar este pensamiento en nuestras mentes. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de hoy. Hay momentos, hay días difíciles que tal vez no somos prosperados, cuando el desánimo, la duda, la incredulidad embarga nuestros corazones. En ese momento, cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, ayúdanos a decir como dijo David: no tendré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Dirígenos el día de hoy, danos fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén.